doy la bienvenida a una nueva tarde de café. El día de hoy me complace mucho presentarles a nuestra invitada. Ella es Wendy y quiero darles un poco de contexto de cómo la conozco y cómo también empiezo a admirar pues su labor como profesional de la educación. Creo que los docentes tenemos una comunidad de aprendizaje muy inmediata, como son los espacios del Consejo Técnico Escolar, donde a través del diálogo, de las reflexiones que se comparten, pues nos permiten también conocer pues las habilidades y los talentos de otras de nuestras compañeras y pues trabajando de forma colegiada y compartiendo estas experiencias, pues creo que nos vamos fortaleciendo. Es ahí donde yo pues conozco a nuestra invitada del día de hoy y quiero decir que si bien no tengo la fortuna de trabajar con ellas, compartimos o pertenecemos a la misma zona escolar, sin embargo, pues estos intercambios me ha permitido descubrir pues la profesional que es. Quiero rescatar algunas cualidades de nuestra invitada, como es la responsabilidad, la apertura. Wendy siempre es una persona amable con sus palabras, con sus acciones, muestra disposición y creo que da esas pautas de confianza también para justamente seguir construyendo y seguir aprendiendo. Es una persona sensible, tiene gusto por el arte, que es algo que recientemente me entero. Y bueno, pues deseo que el día de hoy podamos estar platicando con ella, que nos dé la oportunidad de conocerla más y desde luego que podamos obtener un aprendizaje de esta charla. Maestra Wendy, le doy la bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ara, muchísimas gracias antes que todo por tan bonita presentación. Creo que no merezco tantas palabras tan bonitas, pero muchas gracias Ara a ti por la confianza y como te dije, pues para mí es un halago estar aquí contigo, el que me hayas tomado en cuenta para tus tardes de café. Qué rico, qué bonito y muchas gracias. Y pues estoy nerviosa, pero contenta de estar aquí y espero pues poder aportar aunque sea un granito chiquito por ahí con mi experiencia, como con lo poco que yo pueda ayudar. Yo creo que sí va a ser una bonita tarde de café. Ya estamos preparadas con nuestro cafecito para dar comienzo a esta charla del día de hoy. Y bueno, Wendy, me gustaría que en tus propias palabras pudieras contarles un poco a nuestra audiencia quién eres, cuáles son tus hobbies, qué te gusta y poder comenzar así nuestra charla. ¿Quién soy? Pues mira, soy Wendy Texon, soy, creo que cuando leía un poco estas preguntas que me hiciste favor de pasarme, esta pregunta de quién es Wendy siempre me hace como un poquito de ruido, ¿no? ¿Quién soy yo? Y pues creo que ante todo soy alguien que sigue en construcción. No podría decirte ahorita en este momento soy esta porque han pasado muchas cosas. Yo creo que lo que te va sucediendo en el transcurso de la vida te va construyendo poco a poco y a lo mejor la que eres ayer no es la misma que eres hoy, ni tampoco serás la misma que serás mañana. Entonces yo creo que soy una persona en construcción, quiero creerlo, quiero pensarlo. eh, y bueno, creo que soy eso. Me gusta mucho, como ya lo dijiste, me apasiona todo lo que tenga que ver con arte, sobre todo con la danza. Yo creo que uno de mis sueños por ahí de chiquita siempre fue como ser bailarina o cosas así. La danza me encanta todo lo que tenga que ver con el arte y la lectura. La lectura me gusta mucho. Eh, Como que siempre he sido de refugiarme en otros mundos, no refugiarme porque lo que esté pasando en mi realidad no me guste, sino porque me gusta el poder, el lugar a donde me llevan esas cosas, tanto como el arte como la literatura. Y bueno, pues eso es un poco de cuáles son mis hobbies, qué soy yo. Y bueno, yo creo que todo esto pues me ayuda al camino que he elegido en mi profesión. Quiero traer a la mesa un poco el tema de esta conversación y normalmente lo desarrollamos a partir de una frase. La frase del día de hoy es, quien se atreve a soñar nunca deja de aprender. Y creo que va muy bien con esta parte de los procesos. Vamos a estar hablando sobre todo de eso, de detenernos a poder visualizar qué
todo más allá de representar errores, pues son fuentes de aprendizaje. Y si lo vemos de esa forma, creo que podemos estar mucho más tranquilas en la vida, en el trabajo, y creo que puede aplicar en muchas otras situaciones. Y para ti, Wendy, ¿qué significa ser docente? Ser docente es para mí primero un disfrute, es, es encontrarme día con día con la posibilidad de aprender algo, no solo de mí en cuanto a formación, pero también de mis compañeras, de mis mismos alumnitos, del contexto en el que estoy, eh, y sobre todo una gran responsabilidad. Creo que para mí, de todas las carreras que pueda haber, el de la docencia es una de las profesiones más nobles, pero con mucha responsabilidad, porque tienes en tus manos la vida de muchas personitas. Y en nuestro nivel que es preescolar, que están justo en esta etapa, pues, de desarrollo de muchas de sus potencialidades, no solo de a nivel cognitivo, sino emocional, social, pues sí es una gran responsabilidad la que tenemos. Y eso es para mí, pero sobre todo es un disfrute, es amor, es ganas de seguir aprendiendo, como tú lo dices, por esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque tenemos vidas en nuestras manos. Me gustaría que platicáramos en esta ocasión, pues sabemos bien que nos encontramos en un momento de transición, si bien ya no está tan marcado porque ya existen los nuevos planes de estudio, ya de alguna manera esta nueva escuela mexicana ya se ve como más encaminada, ya es algo que se está llevando a cabo o se están implementando estos programas yo creo que ya en la mayoría de las escuelas, si no es que todas, porque ya fueron aprobados. Creo que en este momento de transición también las maestras estamos en un proceso de aprendizaje. Esto en relación justamente a pensar qué es lo que tendrían que estar aprendiendo los alumnos, cuál es nuestro rol, y se han propuesto muchas cosas diferentes, a lo mejor, más bien se les está dando como mayor énfasis a cosas que eh, pues de acuerdo a la literatura y a los estudios que se han realizado, pues han tenido mayor éxito. Hablamos hoy en día mucho de estas metodologías activas o del trabajo por proyectos. Si bien esta modalidad de intervención ya data de hace muchísimo tiempo, hoy en día como que se le ha puesto mayor acento porque, pues por sus beneficios, por toda la riqueza que puede llevar a nuestras aulas. Sin embargo, creo que como docentes, pues nos estamos enfrentando al reto de cómo retomarlas. Habrá personas que ya habían trabajado en algún momento algo de proyectos, hay para muchas otras que es algo nuevo, que es algo que están descubriendo, y eso ha generado muchas emociones en los docentes. A veces no hay los tiempos suficientes para apropiarnos, sobre todo cuando hay esta transición de programas, no hay ese tiempo que resulte suficiente para poder estar nosotras a un 100% seguras de lo que vamos a hacer en el aula. Pero, y como lo decía hace un momento, pues ahorita se habla mucho de proyectos y que son modalidades que se tienen que llevar al aula y demás, pero creo que esto de las modalidades de intervención nos habla de pues de poder llevar experiencias significativas a los niños, nos habla de poder considerar nuestros contextos, de poder partir de ciertas primicias, más allá de que sea algo que las docentes hagamos porque nos los están solicitando así. O sea, creo que va mucho más allá de eso. No sé, con tu experiencia, tú cómo puedas visualizar eso. ¿Cuál tendría que ser la motivación de los docentes para poder animarse a aprender, a seguir aprendiendo de los proyectos o para poder encaminar su intervención a estas modalidades? Yo creo que como docente debemos tener, ante todo, la convicción de que debemos llegar al bienestar de nuestros alumnos. En esta parte del bienestar me refiero obviamente al logro de los aprendizajes,
pero como te decía antes también, la parte socioemocional de ellos, toda esta regulación social, su propia autorregulación, su autonomía, entonces creo que todo eso es parte de su bienestar y tendría que ser esa búsqueda del bienestar de nuestros alumnos como una motivación para nosotros seguir aprendiendo, para nosotros animarnos a innovar, a, pues sí, a animarnos a probar cosas nuevas, ¿no? Probablemente no lo vayamos a hacer excelente a la primera vez, pero si no lo intentamos nunca lo vamos a saber, ¿no? Entonces yo creo que esa búsqueda del bienestar de nuestros alumnos, de tomar las riendas de la responsabilidad que tenemos, pues debería de ser una motivación, más que el que si me están pidiendo mis autoridades escolares, entonces nada más lo voy a hacer por cumplir, pero realmente no sé de lo que estoy haciendo, ni siquiera tengo ganas, entonces eso, pues en lugar de motivarme hace como que, ay, pues lo hago, pero porque lo tengo que hacer, no porque esté convencida de que sea lo mejor para mis alumnos, ¿no? Yo creo que es esa parte, estar convencida de que, de que estoy trabajando por un bien para mis alumnos. Y también creo que el poder trabajar, por ejemplo, por proyectos, parte de ciertas primicias. O sea, tenemos de alguna manera en este cambio de chip, no nada más por un programa de estudios, sino que requiere ver a los niños, a nuestra intervención con otros ojos. Por ejemplo, si partimos de la idea de que los niños son capaces de construir conocimiento, que son capaces de aportar, que son capaces de pensar, que a lo mejor pensaríamos que todos estamos en ese mismo canal, pero desgraciadamente también hay personas que ponen en duda las capacidades que tienen los niños. Entonces, en tu experiencia, ¿qué primicia tendrían, de cuáles primicias tendrían que partir los maestros para poder pensar en un proyecto? La parte que tú comentas de poner a los niños como parte fundamental en la construcción de sus aprendizajes es muy importante y también a la vez pues estar informados o conocer más bien el contexto en el que estamos, porque obviamente como tú decías, ¿no? Aparte los niños de un contexto, por ejemplo, en el contexto en el que yo estoy, que es un contexto pues rural, no son los mismos niños de un contexto urbano o niños de una periferia, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos estar muy conscientes de lo que pueden hacer nuestros alumnos, pero también de lo que hay en nuestro contexto. La comunidad es muy importante, también conocer pues nuestro contexto familiar o el contexto familiar de nuestros alumnos. Yo creo que el conocimiento de todo lo que nos rodea es importante para poder generar un proyecto, saber qué es con lo que yo cuento, hasta dónde puedo pedir y hasta dónde pues toda esta parte de la comunidad puede dar, ¿no? Porque a lo mejor hasta ellos mismos no lo saben. El, el, el maestro también puede ser un generador de cambio. A lo mejor no vamos a cambiar una comunidad, pero sí a lo mejor podemos cambiar como un poquito el chip de las personas que nos rodean. Me gustaría que me platicaras a lo mejor cómo ha sido tu experiencia con esto de los proyectos. ¿Ya habías trabajado con esta modalidad? Pues desde hace algunos años atrás comenzamos a trabajar sobre todo en equipo de trabajo con mis compañeras, esta modalidad de proyectos. No tal cual con las metodologías activas que ahorita nos están proponiendo, pero sí llevamos proyectos didácticos y yo creo, dicen por ahí que la necesidad es la madre de todos los inventos. Nosotras no nos inventamos los proyectos, pero sí nos vimos en la necesidad de empezar a trabajar por proyectos por la bondad que nos ofrecen, ¿no? De poder integrar contenidos de diversos campos y era lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Entonces, una vez que empezamos a trabajar por proyectos, sí fue como decir, ah, de aquí somos, ¿no? Eh, y fue muy bonito
porque fue irnos llevando de la mano en ese sentido, pues no fue como que yo me aventuré sola a empezar a trabajar por proyectos, como te digo, fue un trabajo del equipo del colectivo escolar, que bueno, como que esa fue una parte que nos ayudó y que nos enriqueció, y de ahí hasta ahora, hasta el momento, hemos trabajado de esa manera, ya de manera personal, y seguimos trabajando en nuestros proyectos de manera colectiva, pero así ha sido mi tránsito. La verdad es que la primera vez que lo llevamos a cabo sí fue como que con un poco de temor, y también así como, pues bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto. Lo mismo que está sucediendo ahorita, ¿no? Con las metodologías, eh, pero, pero ha sido una muy buena experiencia, y la verdad es que no me arrepiento. Me alegro de haberlo hecho, de habernos animado a trabajar de esta manera, y sí, yo creo que es una muy buena metodología para el trabajo en las escuelas. Y bueno, ahorita que estamos hablando de esta modalidad, por ejemplo, pues hoy en día tenemos muchísima información. Ya sabemos que hay proyectos para diferentes problemáticas, o propósitos, pero más allá de enfocarme a lo mejor en rescatar eh, como cuáles son sus apartados. Creo que esa información ya está en internet, o hay muchos acervos a los que nos podemos acercar. Y algo de lo que poco se ha hablado es acerca del proceso, o sea, del proceso que vivimos las maestras para poderlo diseñar, porque también no es algo sencillo. Creo que si bien nos puede traer muchos beneficios, y con esto no quiero asustar absolutamente a nadie, pero es algo que requiere mucha conciencia para que sea un proyecto que verdaderamente impacte en el aprendizaje de los niños. Entonces, el día de hoy me gustaría, Wendy, que pudiéramos compartir un poquito de ese proceso, de lo que hay eh, eh, en esta parte del docente, del diseño. Y, por ejemplo, cuál en tu experiencia, como cuál es el punto de partida? Más allá de un formato, más allá a lo mejor de los elementos, ¿qué es lo que tú consideras para decir, creo que puedo atender esta necesidad con un proyecto? ¿Qué elementos empiezas a visualizar o qué ha detonado que realices algún proyecto? Precisamente eso, la identificación de una problemática, como te lo decía antes, creo que debemos tener un conocimiento profundo de nuestro contexto, de nuestros alumnos y de las problemáticas que hay, que presenta nuestro contexto y nuestros alumnos. Y a partir de ahí, diseñar pues la modalidad de trabajo que creemos que sea más pertinente para pues poder subsanar o para poder trabajar con esa problemática, ¿no? Yo creo que es sobre todo de eso, de saber qué problemáticas se presenta con nuestro grupo, o se presenta con nuestra escuela o con toda la comunidad, y a partir de ahí ver, ok, voy a hacer este proyecto que me va a servir para todas estas listas de problemáticas que tengo, a lo mejor no todas, pero sí con un proyecto puedo estar atacando varias, ¿no? En una misma vez. Puedo impactar a varios y puedo solucionar esto que en este momento para mí representa una problemática, y creo que es importante trabajarlo. Y por ejemplo, ya creo que algo que siempre está muy presente cuando nosotros nos sentamos a planear, que es un ejercicio pues un poco arduo, pero también está muy presente esta parte creativa para poder, si bien estas problemáticas a veces dices, sí, ¿cómo es que las bajo a empezar a hacer conciencia en los niños, en los padres de familia, que ya sé que tienen estas características, pero a lo mejor algo que resulta muy interesante es cómo empiezan a surgir esas ideas de decir, bueno, entonces voy a hacer cierta actividad, o me gustaría que este proyecto ir trabajando o ir estructurando un producto para que al final se realice esto.
cómo empiezan a surgir como las maneras, los cómo de solucionar esa problemática? Es muy buena pregunta. Ahora, yo, para mí, lo que me funciona es tomar en cuenta o estar observando siempre a mis alumnos, lo que ellos hacen, qué les gusta, qué funcionó tal vez en proyectos anteriores o en actividades anteriores, y qué puedo rescatar de eso y qué más puedo agregar. El hablar mucho con mis papás también me ha funcionado. Y una vez que tomo la decisión de, bueno, ok, vamos a planear, van surgiendo, van surgiendo, van surgiendo. Y yo creo que también una de las cosas que a mí me pasa mucho es que voy haciendo pausas durante el proceso también, porque a veces me pasa, no sé si a alguien más le pase, pero a mí me pasa que muchas veces yo estoy planeando, hago mi planeación, desarrollo mis actividades, pero durante el proceso van pasando cosas que a lo mejor yo en el momento de planear no las tenía previstas o las tenía previstas de una manera, pero resultaron de otra. Entonces, yo comentaba alguna vez, muy rara vez mis planeaciones o mis actividades, mi proyecto, terminan siendo lo que yo plasmé en mi planeación inicial, ¿no? Muy rara vez pasa. Y para mí sí son muy importantes estas pausas. Ok, a ver, yo empecé aquí, para este momento quería estar aquí, pero vamos a ver si voy como yo lo había planeado, como yo lo había pensado, o si hay que hacer algunas modificaciones. Y por lo regular las hago. También porque en el camino, pues te digo, me voy dando cuenta de que tal vez al principio no había visto esto, que no había visualizado algunas cosas. Digo, ah, mira, esta parte no la había pensado. Entonces, a lo mejor yo puedo hacer estas modificaciones aquí o esta actividad que la tenía pensada así, pues puedo todavía mejorarla de esta manera o cambiarla porque ya me di cuenta de que no me iba a funcionar. Yo creo que el trabajo creativo es de todo el tiempo, no es en las 2 horas o 2 días o 2 semanas en las que te sientes a planear. Yo creo que es todo el tiempo, todo el momento. Obviamente tu planeación ahí está y no la haces nada más porque la tengas que hacer como un requisito. Yo creo que sí, la planeación es un trabajo de mucha conciencia, o sea, es un trabajo muy consciente, pero es un elemento vivo. No es un elemento ya acabado, sino que es un elemento vivo que puede ir cambiando todo el tiempo. Y así es el proceso creativo, ¿no? Todo el tiempo se va dando. Y creo que es algo que ahorita a muchas personas les angustia, de decir, es que esa planeación no está, o resulta que detonaste alguna pregunta con los niños y entonces el interés de los niños ya se fue por otro lado, que a lo mejor tú decías, es que yo esperaba que a lo mejor con esta pregunta pudiera introducir el tema de mi proyecto. No sé si además de esta observación, Wendy, tú realices algún otro ejercicio o hayas tenido alguna otra experiencia que te permita rescatar estos intereses de los niños, porque a veces cuando escuchamos esa palabra, se nos viene como que el mundo abajo y decimos, pero es que a los niños les interesan los dinosaurios y entonces las caricaturas, ¿y dónde meto mi problemática? Entonces, como para dar un poco también de luz a eso, a lo que nos enfrentamos y que en ocasiones dices, ¿y por dónde le entro? No sé si además de la observación hayas identificado como alguna otra forma de identificar estos intereses o algo que te haya funcionado, que te haya resultado interesante por ahí. Sí, Ara. Pues mira, sin duda, no es solamente pues sentarme y a ver qué se les ocurre a los niños responder, ¿no? Porque pues muchas veces las respuestas de los niños a lo mejor son las siguientes. Y por ahí como hay un video, ¿no? Yo quería hablar de las frutas y los niños se me fueron con la abuelita, pues ya entonces, o que si los dinosaurios comen tal o cual y siempre va a ser su tema de los dinosaurios. Yo creo que también dentro de nuestra planeación tenemos que prever todas estas situaciones, ¿no? Y estar preparadas para las respuestas de los niños.
Y bueno, si ya sé que mis niños me van a responder esto, desde antes yo me voy anticipando para ver de qué manera puedo volver a encauzar el tema que yo quiero, al que quería llegar o al punto al que yo quería llegar. Creo que también esta parte de poder anticipar eh, las posibles respuestas que pueda haber, a mí me ha funcionado. Te comparto, por ejemplo, algo que yo también, que me ha también dado resultados positivos. Creo que en estos cortes o incluso que no necesariamente que sea una actividad permanente, pero el poder dialogar con los niños y saber qué es lo que les gusta, no les gusta, que con algunos criterios creo que nos puede arrojar muchísima información valiosa. Te comparto una de las experiencias que tuvimos el ciclo anterior, como ya muy cercano a que terminara el ciclo escolar. Hicimos un ejercicio con cada uno de los niños y hablábamos un poco de qué es lo que les gustaría, qué es lo que más les gusta de su escuela, qué les gustaría que fuera diferente. Entonces, puede ser una actividad que no necesariamente tengamos que estar haciendo de forma permanente, pero que si nos damos la oportunidad y estamos en busca de ideas, ellos también son muy buenos, orientándonos un poco hacia qué es lo que les llama la atención y uno puede descubrir muchas cosas que desconoce, porque también hablemos de otra situación. Son muchos los alumnos y a veces el poder dialogar con cada uno de ellos, pues es complicado, pero creo que podemos encontrar alguna, incluso actividades que puedan detonar esas ideas que nosotros estamos deseosas de conocer para poder llegar a esos intereses y sobre todo que nos den herramientas de por dónde entrarle y como qué características podrían tener esas actividades. Bueno, recapitulando un poco lo que hemos conversado hasta ahorita, creo que algo muy importante que sí no se nos debe pasar es que cuando nosotros tenemos muy bien identificados, sobre todo nuestros objetivos, lo que queremos favorecer con ese proyecto, con esas actividades, creo que ese va a ser nuestro punto de llegada. Sí o sí es lo que vamos a ir construyendo para poder llegar a eso y a lo mejor en el cómo, pues sí nos podemos dar nuestros espacios, podemos ir recibiendo esa retroalimentación inmediata con los niños, ya ejecutando esas primeras actividades. Pero creo que un poquito regresándonos al proceso que tenemos las maestras para poder diseñar un proyecto, esto que nos comentabas hace un inicio, ¿no? Que hay esa necesidad de poder, pues, de trabajar diferentes campos formativos para poder, pues, alcanzar para, para así alcanzar nuestros objetivos de aprendizaje, pero también para poder favorecer esa formación integral en los alumnos. Entonces, no sé cómo es que a lo mejor tú comienzas a hacer estas planeaciones donde ya no nada más integras este, lo que es hoy en día un proceso de desarrollo de aprendizaje de un solo campo, sino que empiezas a mezclar algunos otros. ¿Cómo fue ese primer ejercicio? Eh, el primer ejercicio que hicimos, bueno, parte por nuestro programa de mejora continua, a partir de todo nuestro diagnóstico escolar y también de nuestro diagnóstico de grupo. Obviamente, primero hicimos nuestro diagnóstico grupal y a partir de ahí el de escuela. Y de ahí es donde yo veo cuáles son mis foquitos, cuáles son las áreas o los campos de formación que necesito yo trabajar. Y de ahí digo, bueno, si yo estoy ahorita teniendo a lo mejor mi área de oportunidad son las habilidades de oralidad, de escritura, tal vez de número, esta parte de socioemocional, veo de qué manera puedo integrarlas en un solo proyecto, que esa es precisamente una de las bondades que yo veo en los proyectos, ¿no? Que a lo mejor una secuencia didáctica pues solamente me da para trabajar un campo de formación, pero en un digo, una situación didáctica en un proyecto, puedo integrar varias cosas y a la vez irlo trabajando.
También, pues obviamente, trabajarlo de otras, dentro de mi proyecto, pues integrar otras cosas como las actividades recurrentes, tal vez, ¿no? Mis actividades puntuales, pero sí, es a través de este diagnóstico de aula y de escuela que yo puedo ir viendo primero cuáles son estas áreas de oportunidad o estas áreas de mejora que yo quiero trabajar en mi grupo y eso me da luz para ver con qué proyecto es que yo puedo trabajarlas. Y por ejemplo, cuando ya tienes, de hecho, algo que siempre nos han propuesto o que de acuerdo a las generaciones en las que nos vamos incorporando al ejercicio, seguramente va cambiando de nombre, pero yo, por ejemplo, en mi experiencia, algo que nos decían, es muy importante que tú al inicio de un ciclo escolar si bien vas a tener tus planeaciones, si bien va a estar el programa de la escuela y demás, tengas un proyecto de intervención. Y en este proyecto de intervención, pues había como la oportunidad de que tú visualizaras a qué querías llegar con tus alumnos. Y entonces plasmabas, ¿no? A partir de los diagnósticos, desde luego, pero plasmabas como a, a mediano plazo, a lo mejor nosotros en preescolar tenemos 3 periodos, qué era lo que ibas a ir abordando en cada periodo. Hoy en día, bueno, ya nosotros lo identificamos bajo otro nombre que es la dosificación, ¿no? ¿Cómo vas a dosificar tus PDA para poder alcanzar ese perfil que se desea en la educación preescolar? Pero ya que tienes ese cernido, ya que tienes tus PDAs y ves que unos corresponden al campo de lenguajes y otro ahorita de lo humano a lo comunitario y demás, ¿cómo es que lo piensas? O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué ves en tus aprendizajes para decir, este sí lo meto en este proyecto, este tal vez no? ¿Qué es lo que tú valoras? Precisamente esta, esta, no sé si se pueda llamar progresión de aprendizajes, pero bueno, es ver, ahorita mis alumnos se encuentran aquí. Como tú decías, tal vez a este plazo yo necesito que mis alumnos, en este mediano plazo o en este corto plazo, mis alumnos lleguen aquí. ¿Cuáles de esos aprendizajes son los que yo necesito trabajar para que ellos lleguen al punto de llegada en el que quiero que se encuentren al final de este periodo, ¿no? Creo que es así como yo lo veo. El establecerme metas, o el establecer metas, el establecer objetivos y ver cuáles de esos PDAs ahora, pueden integrarse en este proyecto que yo estoy pensando para llegar a esta meta. Yo creo que el tener muy clara lo que tú decías anteriormente, mi punto de partida y tener muy claro mi punto de llegada es lo que me permite a mí construir un proyecto y en ese que tenga eh, o que integre los PDAs de cada campo formativo que me van a ayudar a, pues al logro de esos aprendizajes en ese tiempo que yo tengo programado, al que yo tengo pensado. Sí, sí, comparto contigo en definitiva como el proceso por el que van pasando los niños para poder graduarlos. Y creo que Ujú. otra de las cosas que también nos puede dar un poco de luz, te comparto, si me lo permites, mi experiencia también, algo que es importante realizar o poder identificar en los PDAs es que algunos nos hablan como de habilidades, otros incluso nos hablan como de cosas muy concretas, por ejemplo, de los seres vivos, del universo, que a lo mejor nos puede dar un poquito de luz para un proyecto, pero que son más como relacionados al contenido. Entonces, tenemos habilidades, tenemos contenidos, tenemos otras donde se favorecen ciertas actitudes y creo que a veces el poder identificarlos, ya puedes decir, para poder abordar este contenido, favorezco este proceso, ¿no? El de escritura Ujú. o el de número. Y creo que es algo que también nos puede dar mucha luz. Aunado a esto que nos estás compartiendo. En esta parte de los elementos que tiene un proyecto, pues también es importante visualizar esos recursos, ¿no? Personales, materiales, como de eso que empiezas a considerar en el momento en que diseñas tu proyecto. O sea, ya tienes tu problemática, ya tienes identificados
tus PDA que vas a favorecer, como de qué vas a echar mano, en qué momento lo consideras, o sea, desde el inicio de tu proyecto, o a lo mejor conforme vas trabajando las primeras actividades, te das cuenta que puedes echar mano de cierta persona, o cómo es que vas identificando qué es lo que puedes sumar a tu proyecto. Ok, Yara. Sí, trato de que desde el inicio de mi proyecto, desde que ya tengo una idea más o menos de qué proyecto puedo trabajar para esta problemática o para estas problemáticas, ya ir considerando los recursos con los que cuento. Y al hablar de recursos, no es solamente de los recursos materiales, ¿no? Sino también a mí me gusta mucho integrar a los padres de familia. De hecho, ahorita, por ejemplo, que tenemos nuestro proyecto de escuela, pues sí es desde el inicio darles a conocer a los padres de familia cuál es mi proyecto, qué recursos yo considero hasta ese momento que son los que con los que vamos a estar trabajando, con cuáles ellos me pueden apoyar, porque también es importante, y también de ellos cuál es el apoyo hasta incluso para ir a la escuela a trabajar con los niños, ¿no? Entonces, como te decía anteriormente también, durante el transcurso del proyecto, a lo mejor y con las modificaciones que se vayan dando, a lo mejor voy a requerir de algunas otras cosas que al inicio no había previsto, pero sí yo trato más que desde el inicio del proyecto ya tener previsto qué es lo que voy a necesitar y dárselo a conocer a los padres, sobre todo porque si hay algunas cosas que necesitemos tener o prever para que ellos puedan tenerlo listo con tiempo, pues vaya, desde el inicio ellos estén enterados también, ¿no? Y los niños también, yo creo que a los niños platicarles, oigan, miren, durante este tiempo vamos a hacer esto y vamos a trabajar con esto, también pues es parte de hacerlos partícipes y como tú dices, también ellos dan ideas, ¿no? Oye, maestra, y es que yo tengo esto, y es que hicimos esto, entonces ellos mismos también van dando ideas y se van haciendo parte de este proceso del proyecto. No es solamente lo que yo piense, sino también lo que los padres de familia puedan aportar y lo que los niños también aporten y hagan. Eh, Algo que también está generando como mucho estrés, mucha preocupación al poder trabajar un proyecto es, eh, por ejemplo, si se trabaja todo el día, si lo trabajo solamente una hora, entonces si tengo un tema de proyecto, todo tiene que estar relacionado a ese tema en particular. ¿Tú qué nos podrías contar acerca de esto? ¿Cómo es que tú lo vives cuando estás desarrollando un proyecto? Ay, qué bueno que me preguntas eso ahora, porque desde que empezamos a trabajar con proyectos que yo te platicaba, que fue como un trabajo colaborativo en el colectivo escolar, como que al inicio nos emocionamos y entonces preparamos como muchos proyectos escolares a lo largo del ciclo, ¿no? Y pues era en un inicio, pues sí, estar trabajando todos los días con el proyecto. Y pues era un proyecto escolar tras otro proyecto escolar tras otro proyecto escolar. Y entonces pues lo que yo a veces sentía como que, o varias de mis compañeras sentíamos, como que de repente las problemáticas propias de nuestro grupo las íbamos dejando por estar trabajando toda la parte de los proyectos escolares. Después dijimos, bueno, ya vimos que este ciclo fue demasiado, ya no vamos a programar tantos proyectos escolares y nos vamos a dar tiempo como de también ver lo que necesitamos cada uno en nuestros grupos. Y yo creo que ya de esta manera fue como que pudimos ir haciendo un equilibrio. Yo ahorita, como lo trabajo, por ejemplo, de manera muy personal, es que trabajamos, obviamente, como te digo, seguimos teniendo proyectos de manera colectiva, proyectos escolares, pero los trabajo ciertos días a la semana. Por ejemplo, ahorita trabajo lunes y miércoles mi proyecto o el plan analítico, que tiene que ver con el proyecto escolar, y martes y jueves trabajo mi proyecto de grupal, mi proyecto de aula, ajá, y y los viernes tengo aparte otra actividad que es como mi actividad recurrente, ¿no? Que son
Esa actividad la tengo todos los viernes, que es algo que empecé apenas a implementar. Y sí, yo creo que desde mi perspectiva no tendrías que estar trabajando todos los días, todo el día el proyecto, porque también de repente, pues es hasta cansado, ¿no? Estar pensando, ay, ok, bueno, ya tenía el tiempo para hoy, y ahora mañana qué, y pasado mañana, y sí los niños como que también, bueno, sí, sí me interesa, sí me gusta, pero también hay que hacer otras cosas, ¿no? Sobre todo por las características de nuestros chiquitos, que tú sabes que su atención anda al 1000 por hora, entonces también es importante el que los niños mantengan su interés en lo que estamos haciendo o en lo que estamos proponiendo para ellos. Y sí, de manera personal te digo, no, a mí no me resultó como estar trabajando el proyecto todos los días, todo el día, y creo que esta parte de ir encontrando el equilibrio me ha sido más funcional. Ok. Y por ejemplo, cuando estás trabajando un proyecto en este escenario que, o en el aula específicamente, ¿cómo es que lo desarrollas? ¿Durante el día también tienes algunas otras actividades? O sea, ¿hay un momento específico de la jornada donde das seguimiento a quizá esa pregunta detonadora o al, no sé, el hilo conductor de tu proyecto o desarrollas varias actividades durante la jornada? Sí, Ara, sí trato como que de ir diversificando mis actividades durante la jornada. Creo que una herramienta muy útil es la organización de la jornada. Y entonces es como estar viendo, ok, tengo una actividad recurrente para este campo formativo en especial, que a lo mejor sí requiero que la trabaje todos los días o a lo mejor 3 días a la semana, pero después, los lunes y los miércoles, trabajo mi proyecto escolar. Y después tengo otra actividad que tenga que ver con arte. Y después tengo sí, sí trato como de estarla diversificando. Y pues este organizador me ayuda, porque también soy un poco dispersa, como a mantenerme centrada, ¿no? Ah, ok, tengo que hacer esto y no perderme en los tiempos. Sí, porque justamente es algo que también angustia, ¿no? Pensar si todo el día tengo que estar trabajando en el proyecto y entonces si estamos viendo el tema de la contaminación, si todo el día hablamos de eso o puede haber pauta para poder gestionar. Y creo que algo de lo que tú acabas de mencionar ahorita es justamente retomar aquello que puede ser que aplique a todos o puede ser que lo trabajemos de forma diferente, pero tienes que ver de acuerdo a las características, como lo decías en un inicio, de tus alumnos, de tu comunidad, de los espacios e incluso del ambiente que se esté generando en ese momento, si qué es lo más conveniente, pero no lo vas a descubrir de ninguna otra forma más que intentando, llevándolo a cabo. Y creo que esto que nos has estado compartiendo, Wendy, nos puede dar muchísima luz para quienes apenas están buscando como por dónde entrarle y desde luego poder enriquecer el trabajo que estamos llevando en las aulas. Y algo que también me gustaría preguntarte con tu experiencia a lo mejor es que desde luego de todo surgen algunos mitos, ya hablamos un poco de las bondades que pudieran tener, pero al tú ya trabajarlos, al tú ya ver los resultados, de alguna forma, ¿qué dirías? Esto que me dijeron a mí de los proyectos no es así como te lo venden o por el contrario, a lo mejor alguna otra bondad que tú hayas descubierto. No es porque me estén pagando para promover los proyectos, pero creo que más allá de que sea una buena herramienta o una mala herramienta en la metodología del trabajo por proyectos, es la intención que cada una le dé, ¿no? Porque tal vez vengan y te digan y hasta te ayuden a formular un proyecto y se tomen el tiempo
pero si una no le da una intención, eh, no va a funcionar. O, o tal vez al revés, a lo mejor tú dices, híjole, es que no me siento yo todavía preparada para, para realizar este proyecto, pero voy con con todo para hacerlo posible. Entonces yo creo que sí, una parte, o sea, bueno, la parte fundamental para mí es la intención que tú le des, que sepas hacia dónde quieres llegar, hacia dónde vas a llevar a tus niños, que tengas bien claras tus metas, que tengas bien claros tus objetivos, y es eso. Mm, hasta ahora creo que no he escuchado algo negativo acerca del trabajo por proyectos de ninguna de mis compañeras que ya haya también trabajado con ellos o de mis autoridades y que yo haya notado, ay, no es cierto, esto no era así. Sí me he equivocado varias veces, muchas veces, pero creo que el parte de equivocarnos, pues también es parte de crecer. Eh, el ver, ok, este proyecto yo lo había pensado así, no funcionó, o como yo lo tenía pensado, pues tengo que ver en qué parte fue donde yo me perdí o qué fue lo que pasó, que ya no resultó de la manera que yo quería, y ya para el siguiente proyecto que haga, entonces yo ya aprendí algo de acá, ¿no? Eh, pero sí, hasta ahora creo que lo voy trabajando, me voy equivocando, pero sigo teniendo ganas de seguir aprendiendo ya de mis errores y de seguir mejorando. Eh, es lo que te puedo decir. Y por ejemplo, de esos errores que hoy en día se han vuelto pues esas fuentes de aprendizaje, ¿alguno que recuerdes o que te haya sido muy significativo que nos quieras compartir? Hace algunos años también en otra comunidad, digo, en otra zona escolar en la que trabajaba, y es precisamente parte de este conocimiento del contexto y de las familias, ¿no? Yo pues tenía programado un proyecto de profesiones con con mi grupo, y pues yo quería hacer partícipes a las familias, pero debido al contexto de donde yo me encontraba trabajando, pues sí fue posible. Yo hice mi planeación, desarrollé mis actividades, yo decía, con esta actividad quiero lograr esto y esto y esto, y voy a llevar a mis niños para acá, pero me di cuenta que realmente todo estaba aquí, y aunque sí sabía el medio en el que yo estaba, no lo tomé en cuenta al momento de diseñar mis actividades. Entonces, obviamente, pues mis actividades fueron poco significativas porque no tuve la participación que yo quería. Fue como irlas sacando, digo, pero no sí no tuvieron el impacto que yo quería. Entonces yo creo que te digo, que para mí es muy importante darme como estas pausas de, ok, a ver, Wendy, cálmate, siéntate. ¿Vas bien? ¿No vas bien? ¿Qué falta? ¿Qué no estás tomando en cuenta? ¿Qué no estás viendo? O vamos bien, vamos avanzando. ¿Qué más puedes hacer? O hasta ahí le dejamos por ahorita, ya más adelante vemos. Pero sí, yo creo que sí fue así como que sí fue un poco frustrante, ¿sabes? Pero fue parte de eso, ¿no? De yo no ver la realidad del contexto en el que yo estaba. Yo quería lograr que mis niños vieran más allá del medio en donde están, pero sin tener en cuenta el medio donde están, ¿no? Y creo que es muy importante ver lo local para que ellos puedan ver el exterior. Pero entonces entiendo que en esta situación a lo mejor no tenías como esos recursos o a lo mejor esos decías que era de profesiones, ¿no? A lo mejor estos referentes no los tenías en la comunidad o en dónde es que dices tú, creo que no observé bien el contexto.
Sí, precisamente en eso. El- las profesiones que yo estaba intentando ver, eh, pues no estaban al alcance de mis niños. Mis niños lo veían como muy lejano. De hecho, hasta los papás, ¿no? Eran como muy lejano. Su escolaridad, pues, o el nivel o las ocupaciones de mis papitos, pues eran totalmente lejanas. Tenía, por ejemplo, mamitas que nunca habían salido de su comunidad, que no conocían más allá pues, de su comunidad, ¿no? Entonces, pues era muy difícil como que presentarles otra cosa. Aunque yo quería como que cambiarles el chip a mis niños y que vieran que hay todavía más allá, pues sí, fue como, les fue muy ajeno. Y entonces creo que también es importante también partir de lo que hay local para llegar a algo un poquito, pues más, para llevarlos un poco más allá. Sí, definitivamente. Creo que también este nuevo programa de estudios pone mucho énfasis en esto, ¿no? Como en la parte de la comunidad, en esos saberes previos que posee la gente y demás. Y yo, por ejemplo, te puedo compartir, que algo que también me di cuenta es que trabajar por proyectos, pues es un ejercicio complejo en el sentido de que demanda eh, pues estas situaciones que tienes que prevenir, ir visualizando el proceso, ir cuidando quizá tu producto, ir visualizando cómo se va graduando y a lo mejor no perdernos en el camino. Yo de manera personal no puedo hacer un proyecto a lo mejor que dure una semana o dos porque realmente siento que no he profundizado lo suficiente, pero el llevarlos a cabo creo que sí requiere como esfuerzo por parte no nada más de la docente, sino también de los niños, de los padres de familia, porque se involucran en el proceso. Y algo de lo que me di cuenta es que, por ejemplo, llevamos a cabo un proyecto y a veces no es tan conveniente iniciar otro nuevo proyecto luego que terminaste uno, porque entonces no hay ese respiro, o sea, esa como volver a la calma, como volver a decir, ok, ahora vamos a centrarnos, a lo mejor no en algo tan grande, no en algo que requiera tanta rigurosidad en cuanto a planeación, en cuanto a logística, en cuanto a muchas otras cosas que surgen de un proyecto. Entonces creo que también ir dándonos espacios y darles esos espacios a los niños de también visualizar qué fue lo que construyeron, qué fue lo que lograron, y a lo mejor trabajo un proyecto y después trabajaré alguna situación para poder reforzar algo que no haya quedado claro y ya más adelante me aventuro a otro proyecto, ¿no? Como ir dando esos pequeños respiros. Y ahorita, que tú nos platicabas de esta situación. Creo que con esta tarde de café también vamos a inaugurar una nueva sección, Wendy, contigo. Y esta va a ser la de los primeros auxilios pedagógicos, porque claro que sí, las maestras también entramos en pánico y en nuestro proceso decimos ayuda. Circulan muchos memes, ¿no? De cómo nos está yendo con los proyectos y entonces ese estrés y ya nos tiembla el ojo y demás. Entonces me gustaría, Wendy, que a lo mejor plantearte algunas preguntas y que tú brevemente nos puedas compartir algo, así como esa dosis eh, o ese curita que le pudiéramos compartir a la colega que está sufriendo por esta situación de los proyectos. ¿Estás lista, Wendy, para comenzar? Lista, Ara. A ver, pues vamos con estos primeros auxilios pedagógicos. Número uno, ¿cómo cambiar el chip en tu intervención? O sea, de una situación a un proyecto. Así. Em, con conocimiento y Ok, sin miedo. y sin Sí, si miedo. hay miedo, pues con miedo. Número dos, ¿cómo intentarlo sin morir en el intento? Con mucha calma. Yo creo que hay que tener siempre en cuenta que errar es humano y que no somos perfectas. Entonces, yo creo que tener calma
y confianza. ¿Ok? Número 3. ¿Qué hacer si te perdiste en el camino? Toma un respiro, toma un respiro, vuelve sobre tus pasos y sigue adelante. Número 4. ¿Qué recordar para no tirar la toalla en el camino? Que no estamos solas. Yo creo que sobre todo en el lugar en el que tú y yo estamos, eh, pues tenemos la fortuna de estar muy abrigadas, muy acompañadas, entonces a mí me ayuda el saber que no estoy sola. Número 5. ¿Qué señales puedes observar para darte cuenta que lo estás haciendo bien? Una, obviamente, pues el ver el avance de mis niños, ¿no? Dos, el que haya respuesta de mis alumnos, de los padres de familia y, y pues eso. Muchas gracias, Wendy. Con esto cerramos esta sección de los primeros auxilios pedagógicos. Evidentemente, Wendy, nuestra conversación ya se va acercando un poquito al cierre, al final. Sin embargo, me gustaría pues compartir una dosis de motivación para, para todas las compañeras o compañeros que nos estén escuchando. Y a lo mejor a empezar a reflexionar un poco o eh, y conocer también desde tu perspectiva, a lo mejor, qué determina o qué ha determinado para ti el éxito de un proyecto. Eh, pues varias cosas. Tener pleno conocimiento primero de dónde voy a partir. Segundo, a dónde quiero llegar, perdón. Tercero, de qué voy a echar mano y el grado en que yo involucre a mis niños en la construcción de esto, ¿sí? Creo que ahorita sí es fundamental el ir haciendo partícipes de nuestros alumnos en la construcción de estos proyectos. Ya no es solamente lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo diseñe, sino tomar en cuenta todo lo que ellos nos están proponiendo también, porque ellos proponen, solamente hay que parar las antenitas, ¿no? Que era lo que tú decías, estar muy pendientes en esos diversos espacios, como tú decías, a lo mejor de diálogo o de observación o de interacción entre ellos. Yo creo que sí hay que estar muy alertas también. Hemos platicado un poco de cómo ha sido el diseño, de algunas cuestiones que hemos observado, de lo que hemos conocido respecto al trabajo por proyectos, pero me gustaría, Wendy, que nos pudieras compartir un proyecto o alguna situación que se haya detonado en este contexto, en la ejecución de un proyecto, que a ti como docente te haya marcado, te haya motivado a decir, creo que vale la pena, a pesar de que dices tú, y es algo que compartimos, no todo siempre es perfecto, pero vamos aprendiendo y que te ha llevado a conocer algo a lo que le ponías mucho énfasis, es al conocimiento y creo que ese solamente se obtiene con ese compromiso que tienen las docentes por conocer, por querer, eh, bueno, llevar a cabo este rol con mucha responsabilidad y que es algo que a mí también me llama mucho la atención de tu persona y que es algo que te admiro mucho. Entonces, si tú nos pudieras compartir qué experiencia fue esa la que te animó, que te impulsó quizá a continuar con estas propuestas. Curiosamente fue algo, digo, a pesar de que ya llevaba pues varios años trabajando con este método de proyectos, eh, durante la pandemia, recién empezaba, yo ese ciclo no había trabajado nada de artes con mis alumnos y yo lo necesitaba, mi alma lo necesitaba. Y bueno, creo que también pues es una parte importante en el desarrollo de las personas, sobre todo en esta etapa de nuestros niños. El arte es una parte súper importante para ellos. Y como te digo, tengo esta parte de comunicación para mí con las familias que es para mí fundamental.
les expliqué a las mamás, les comenté cómo iba a ser nuestro trabajo, que íbamos a estar recreando obras de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que el ver tanta participación, yo no me esperaba, la verdad, el nivel de compromiso que vi, que dije, bueno, poco a poco se va construyendo algo, ¿no? Con el paso del tiempo, porque aparte fue un proyecto que ya vimos en la parte final, ¿qué habrá sido? Mayo, junio del ciclo escolar. Entonces dije, bueno, es ver cómo poco a poco se van integrando y va creciendo esa participación y se va volviendo, se va sintiendo toda la comunidad como parte de este proceso, ¿no? Porque al inicio a lo mejor, bueno, sí, ay, es que la maestra nos dijo que va a hacer esto, bueno, pues a ver qué pasa. Para el segundo, ok, un poquito más, pero para este último proyecto y ver que sí se puede como ir construyendo realmente comunidad y que no quede como en una palabra nada más que nos menciona, ¿no? Comunidad escolar, sino que realmente se haga, creo que es a mí lo que me motiva. Yo creo que los proyectos también pueden ayudar a formar este sentido de comunidad real. Y esa vez que lo vi, de que de verdad yo decía, bueno, pues vamos a ver qué sale. Pero ver este nivel de compromiso y sí, sí fue como, dije, wow, sí se puede. Y con esto que me acabas de compartir, constato otra cosa, que es el también ser nosotras, o sea, que a ti maestra también te provoque, también te emocione realizar ese proyecto. Yo creo que no fue coincidencia que justamente ese proyecto que ha sido tan significativo para ti tenga que ver con el arte. Creo que la actitud que nosotros tengamos ante eso que proponemos y que a ti también se te llene la cara de emoción, de curiosidad, de querer explorar, de querer transmitir aquello que a lo mejor ya posees y que le puede abrir el panorama totalmente a las personas a los destinatarios de este proyecto, creo que también es algo fundamental que nosotras como maestras tengamos incluso esa motivación y ese gusto por lo que estamos proponiendo, emocionarnos junto con los niños. Ahorita que ya va avanzado este ciclo escolar, eh, ¿qué temas te gustaría llevar al aula? ¿Qué otro proyecto? Creo que como docentes también hemos ido como visualizando de quiero trabajar a lo mejor esto con la lectura o me gustaría que en algún momento que mis alumnos tuvieran cierta experiencia en concreto, a ti que es algo que a lo mejor anda ahí como en el tintero de esas planeaciones que dices, estaría padrísimo que en algún momento pudiera trabajar esto o que mis alumnos conocieran e incluso parte de lo que de ese acercamiento quizá al arte que a ti te llama mucho la atención, que te gusta de la literatura, como que has pensado. Sí, era. eh, Precisamente ahorita que decías esto de que uno le contagia, pues este gusto, esto que le apasiona a uno a los niños, creo que también se corre el riesgo de la parte inversa, ¿no? Y lo hablo por mí, porque por ejemplo, a mí de los campos formativos que me cuesta más trabajo, o de los campos de formación que antes me costaba más, de los campos de formación de antes, es toda esta parte de ciencias. Entonces, y como que siempre la voy dejando un poquito, porque a mí es a quien me cuesta trabajo, pues, llegar, ¿no? Pero es algo que definitivamente también es muy importante en la formación de mis niños. Y a mí, eso es algo, es la espinita que tengo ahorita, como de animarme a esta parte de empezar a planear un proyecto STEAM. Eso es algo que quisiera y que espero poder lograrlo. Yo creo que pronto. Pero sí es una espinita que tengo porque sí es algo que me cuesta trabajo, realmente es algo que me cuesta, eh, algo que se me ha quedado, que es un proyecto como que tengo desde hace algún tiempo, pero lo he dejado porque pues algunas veces siento que por las condiciones de mi grupo que tengo en ese momento no
pues no va o no sería tan significativo, pero esta parte del circo eh, también es algo que quisiera llevar a la escuela, a mi grupo, a mis niños, bueno, o a la escuela en general, pero sobre todo esta parte del STEAM, de quitarme esta espinita y sobre todo porque pues es algo que los niños naturalmente, esta parte de la investigación, de la exploración, de la experimentación, lo tienen, pero llevarlo de una forma como más formal, ya más encaminada, sí es lo que quiero. Y yo sé que se va a dar, porque cuando hay compromiso y cuando hay ganas, creo que esos son los ingredientes principales para poder poner en marcha muchísimas cosas. Y bueno, Wendy, te quiero invitar, ya para cerrar esta tarde de café, a nuestra dinámica del anecdotario. ¿Estás lista? Lista. Bueno, pues te platico rápidamente en qué consiste. Aquí tengo algunos sobres con algunas imágenes dentro y me gustaría que seleccionaras una para que nos puedas compartir alguna anécdota, alguna experiencia donde se haya hecho presente esa emoción. A ver, dime, ¿qué sobre te gustaría que abriéramos? El amarillo. El amarillo. A ver, vamos a ver. A ver, Ah, ¿para ti qué representa esta imagen, este emoji? ese emoji que representa para mí de... Sí. eh, Decide todo. sí, sí. A lo mejor alguna experiencia que nos quieras compartir, donde te hayas sentido de esta forma. Es que ya te la conté. Bueno, alguna situación particular de toda esa experiencia. Eh, sí, sí, o sea, en específico de esa experiencia, me acuerdo que hubo alguna, no personal, pero sí con una familia. Ujú, Eh, yo les di, pues, la tarea, la obra que tenían que hacer, y casualmente era una familia de las que menos, pues menos yo tenía como participación en ese momento por diferentes, cosas que estaban pasando en la familia. Fue hablar con ellos y decirles, miren, a ustedes les va a tocar esto, bla, 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 bla. Y sí fue como que al principio como que maestra, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No es que mire acá, no es que mire esto. O sea, era como ellos mismos estarse poniendo como, pues como limitantes, ¿no? Pero al final ya cuando vieron su obra hecha, sí fue como que, maestra, es que sí se pudo, maestra, es que sí lo hicimos. Y fue hablar con la chiquita, pues yo les daba la retroalimentación, obviamente, por WhatsApp, por mensaje de voz, y fue decirle, mira, mi amor, que sí lo lograron, que no sé qué, y que bla, 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 y la felicitación a la familia también, el acompañamiento de la mamá, y sí fue precisamente esa carita. Sí, maestra, sí pudimos. Agradezco un montón que hayas aceptado esta tarde de café, agradezco tu tiempo, tu esfuerzo por estar aquí. Me voy muy enriquecida de lo compartido aquí, lo disfruté mucho y me gustaría saber si nos quieres compartir de algún emprendimiento, de algún proyecto personal que quieras que conocieran. No es un emprendimiento personal, pero sí, ya que nos das el espacio ahora, te agradezco mucho. Mi hija eh, tiene un emprendimiento, tiene poquito, eh, que está comenzando con un negocio de joyería botánica en resina y también vende tote bags, eh, con teñido de natural, de plantas, con diseños hechos a mano, personalizados.
Entonces, pues, si les interesa conocer su trabajo, la pueden buscar en Facebook como de la tierra, punto la tierra. A. Excelente. Vamos a dejar por aquí el enlace para su página para que la puedan visitar, que conozcan sus productos. Y pues nuevamente, Wendy, te agradezco enormemente el que nos des la oportunidad de aprender de tu experiencia, de estas reflexiones que seguramente surgieron a lo largo de esta conversación, que es pues la finalidad de que sigamos construyendo, aprendiendo y sobre todo generar esta comunidad de aprendizaje. Creo que eso nos puede sumar mucho. No sé si quieras decir algo más para ya cerrar esta conversación. Sí, Ara, darte las gracias a ti por el espacio, por la confianza que tuviste para pedir, bueno, más bien por tomarme en cuenta para esta charla. Nuevamente, créeme que yo te admiro a ti. Es En el mucho. poquito tiempo, en el poquito tiempo que llevamos trabajando, aunque como tú dices, no compartimos un mismo centro de trabajo, pero en los espacios de CT te respeto y te admiro como profesional porque de verdad que eres una gran maestra y conocerte también en este plano, pues ya un poquito más cercano también. Qué bueno que tuvimos esta oportunidad. Sí, yo te había dicho que esto de las camaritas, las cámaras y yo nos repelemos, este, pero tú haces bastante agradable el momento, entonces eso también te lo agradezco mucho, Ara, y lo disfruté y créeme que de estarte escuchando en esta charlita que tuvimos también para mí fue muy enriquecedor. Muchas gracias a ti. Bueno, pues con esto, Wendy, te agradezco mucho tus palabras, desde luego. La admiración es mutua y con esto estaríamos cerrando ya nuestra tardecita de café. Si tienen Muchas algún gracias. comentario, alguna reflexión, que nos los hagan llegar por los comentarios y con mucho gusto pues serán inquietudes que nos llevamos para las siguientes conversaciones. Les agradezco mucho.